Listo, entonces. Muy bien. Vamos a hacer rápido un reconocimiento. ¿Cómo se le llaman estos tipos de palabras? Una forma de decirle son clase de palabras, pero ¿cómo también se les conoce? A este conjunto. ¿Qué nombre se le ha dado? Que falta uno, es más, ¿no es cierto? ¿Recuerdan o no? Son categorías gramaticales. No se olviden. Categorías gramaticales, así como el conjunto universal. En matemáticas, ¿no es cierto? Conjunto universal. Dentro del conjunto universal, ¿qué tenemos? Números, letras, demás. Acá en el lenguaje, ¿qué tenemos? Su conjunto universal sería categorías gramaticales. Y dentro de las categorías gramaticales, ¿qué tenemos? Sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción y la interjección, que no está acá. Ya hemos, como ya les había dicho, esto lo hacen todo el año y todos los años, también para que postulen a la universidad. Ahora, en verano no vamos a hacer todo, pues, ¿no? El detalle tampoco no es que por hacer todos los temas, correr, y después no van a saber nada. No, también no a darles toda la información, ¿no? Sino el hecho es que les quede la información. Pregunto a ver si les ha quedado. ¿Cuál es, de estas categorías gramaticales, cuál es el que no tiene, perdón, el que es la más variable? ¿El verbo? El verbo. El verbo, además que es más variable, ¿qué otra característica tiene? ¿Qué más es? ¿Qué más me pueden decir del verbo? Que el verbo es el principal porque da la acción a una oración. Muy bien, nos da bastantes, ¿no? Bastantes cosas. Es la palabra más variable, nos da persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz. Acá tenemos, por ejemplo, voz activa, voz pasiva. Un ejemplo sería, a ver, la de voz activa. La acción hace el sujeto. El policía capturó al ladrón. Listo. Ahí la palabra capturó. Es sencillo, es además que es un verbo simple, es una sola palabra, un solo verbo, o una sola palabra dentro del verbo, y la acción se hace de frente, el sujeto que es el policía es el acto que hace. Entonces, diferente es la voz pasiva. El sujeto no está realizando enteramente la acción, sino es el agente. Es decir, si antes decíamos el policía capturó al ladrón, vamos a cambiar. El ladrón fue capturado por el policía. ¿Cómo se ha invertido? El ladrón fue capturado por el policía. Se ha invertido, porque no vamos a decir el ladrón capturó al policía, pues no. Ahí, a pesar que podemos construir esa oración, ahí sería una voz activa. Pero cuando dice fue capturado, esa partecita, cómo se ha transformado el verbo, es en voz pasiva. ¿Ya? Esa es una de las formas, una de las tantas formas del verbo. Personas, tenemos 3 personas gramaticales. Yo, tú, él o ella. Ojo, solo 3, no quiera decir que él, ella son otras formas, otras personas, no. Son las mismas personas gramaticales. ¿Qué hemos dicho del verbo? ¿Tiene género el verbo? No, No tiene. Es lo único que no tiene el verbo. Es la palabra más variable, pero lo que no tiene es el verbo. Perdón, el género. Persona, entonces tenemos 3 personas gramaticales. Primera, yo. Segunda, tú. Tercera, él o ella. Número de las mismas personas gramaticales, vamos a ver si es unidad o si es cantidad de 2 para arriba. Yo, primera persona, singular. Una nada más, ¿no? Tú,
Segunda persona en singular, unidad también, de segunda persona. Él o ella, tercera persona, singular. Y en plural, más de dos. Nosotros, vosotros, ustedes también puede ser, o es, porque es la que más utilizamos, los vosotros, vosotros, esas conjunciones en el verbo los utilizamos en situaciones o en contextos eh, formales, ¿no es cierto? Y por último, ellos o ellas. Tiempo, tenemos tres tiempos, tres. Pasado, presente, futuro. O también le dicen al pasado, también le llaman pretérito. Entonces, pretérito, presente y futuro. El presente es, vamos a ponernos así, nosotros mismos. Estamos ahora en el presente. El pasado es lo que está detrás de nuestra espalda y el futuro es lo que está al frente nuestro. ¿Listo? Más que les digo. Muy bien, entonces. Esos son los tres tiempos. Aspecto. Tenemos el aspecto perfecto y el aspecto imperfecto. También le dicen perfectivo o imperfectivo. Mismo. ¿Listo? No puedo salir de acá. A ver, ¿qué me están escribiendo? El director dice disculpe por la tardanza de las... Entonces, aspectos. Perfectivo. ¿Qué se refiere cuando dice perfecto e imperfecto? Perfecto cuando la acción terminó. Se da más o menos, más en los del futuro. No siempre, pero hay. En el futuro se da más. Caminé. Ya terminó la acción. Y el imperfecto, había caminado. Para ustedes todavía como que les parece un poco extraño esto, pero había caminado todavía, la acción está ahí, ¿no? Como que no ha terminado. En cambio el otro caminó, cortó la acción, entonces perfecto, no hay más que decir. ¿Listo? Esos son los aspectos. El modo, tenemos tres modos también. En cada tiempo. En cada tiempo, no todos los tiempos tienen todos los modos, ¿ya? Ahorita vamos, eso ya ve, eso, bueno. En realidad el verbo se hace en dos, hasta a veces en tres clases, porque es el más largo. Como ven, es el que tiene bastantes características. A diferencia de los demás que no tienen características, sino tienen clasificaciones. Posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos. Por ejemplo, el pronombre. Pero acá, a cada uno se tiene que ver. Es más, las conjugaciones es bastantes. Entonces, pero no es nada difícil. ¿Ya? No es nada difícil. Aquí ya no es muy difícil, no es nada difícil. ¿Ya? Entonces, nos quedamos en modo. Tenemos tres modos. El modo indicativo, como dice su nombre, indica, informa, dice algo. ¿Ya? Dice algo. Pero cuando dice ese algo, solamente lo está diciendo algo que indica, que informa. No está dando una imposición, un mandato. Tampoco está dando referencia a un deseo. Simplemente dice algo. Por ejemplo, él caminó. Listo. Él caminó y punto. Te informó, te dijo algo, te indicó. Él caminó. No hay más que decir. Muy diferente, ese es en el modo indicativo. Muy diferente decir en el modo subjuntivo. Yo caminase. Por ejemplo, esa forma de conjugación no la utilizamos en el lenguaje coloquial. Sobre todo se utiliza en el lenguaje literario. Nosotros lo utilizamos más. Yo quería caminar. O quise. Pero no caminase. ¿Ya? Muy poco la utilizamos. Pero es parte de nuestro lenguaje.
es más culto, vamos a decirle, ¿ya? Y por último tenemos el imperativo, como su nombre, el subjuntivo, para pasar al siguiente, el subjuntivo nos da la idea de un deseo, de un quizá, de algo que no se puede realizar. El indicativo sí se puede realizar, caminó, listo. En cambio, yo caminase, estoy deseando caminar. Muchos se equivocan, por eso hay que tener presente cuando se haya, sobre todo en una lectura, dónde está ubicada la tilde, la mayor fuerza de voz, o la tilde. Muy diferentes, decir, él jugará, está en la última sílaba, en gra, jugará, muy diferente decir, yo jugara. Mira, se escribe igual, solo la tilde o la mayor fuerza de voz ha variado. El otro es jugará, y el otro es jugara. Está en la K, jugara. No la utilizamos tampoco eso. Lo utilizamos en jugaría. Yo jugaría. Pero eso es el modo indicativo. El subjuntivo es yo jugara. Ese es un deseo. Yo quizá jugara. Está pensando nada más. Está deseando. Diferente decir jugará, ¿no? Eso está indicando. Y en el modo imperativo, como su nombre lo dice, impera, manda, también puede ser de ruego, de mandato. Se utiliza poco y además también su conjugación son en algunas personas, no son en todas. Por ejemplo, abolió, él abolió. O si no, tú juega, está mandando ahí, ¿no? Tú juega. Está imponiendo en la primera persona. Dice, tú juegas, está mandando que juegue tal la segunda persona, ¿no? Es el modo imperativo. Y por último, ya les he comentado de la voz pasiva, ¿no? No, perdón, de la voz pasiva y también activa. ¿Para qué estudiamos? Es más, no solo el verbo, todo esto, todo esto. Porque cuando nosotros aprendemos un idioma diferente al nuestro, si sabemos cómo funciona, cuáles son nuestras categorías gramaticales, se nos va a hacer más sencillo eh, aprender otro idioma. Porque supongamos, te dicen el verbo, hay idiomas que no necesariamente se escribe el verbo, ellos suponen que existe el verbo ya, cuando hacen su oración. En cambio, para nosotros, en el castellano, el verbo es principal. Tiene que estar escrito o hablado. Si no, no nos entenderíamos. En otros idiomas, por ejemplo, el ruso, hay circunstancias en que no es necesario el verbo. Por ejemplo, habría, a ver, Anton Mierik. Para nosotros sería Anton médico, así estaría escrito. Pero para ellos dice, Antón es médico. Es la diferencia. Ellos no utilizan en algunas circunstancias también el verbo, no siempre. ¿No? Pero para nosotros siempre va a estar el verbo, de todas maneras. Algunos no tienen, por ejemplo, algunos determinantes. Nosotros sí tenemos bastantes determinantes. Algunos tienen las preposiciones juntas, junto con el determinante. En él, por ejemplo, nosotros tenemos aparte. Y así. Todo ello, como les decía, si reconocen, y principalmente el verbo, porque vamos a hacer hoy el verbo, como es nuestra última clase, vamos a hacer el verbo. Recuerden, el verbo es muy importante, no solamente para que lo sepan, para que se les quede y sepan tal vez hacer sus exámenes, no. También para un
análisis de textos. Cuando uno está leyendo un texto, puede estar leyendo toda una frase nominal, es decir, es largo. Por ejemplo, digo, el cantar de los cantares de España en Arequipa. El cantar de los cantares de España en Arequipa. Hay bastantes palabras, pero ni una es un verbo. Ahorita vamos a ver cantar, cuidado. Cantar no es un verbo. Ahorita les voy a hacer esa diferencia entre un verbo, verboide también. Muchos se equivocan en decir que las palabras que terminan en ar, er, ir son verbos, y eso no son verbos. ¿Listo? Entonces, ahí no tenemos por ejemplo, verbo. Pues si le ponemos un verbo, ya nos va a dar automáticamente una ubicación, un tiempo. El cantar de los cantares de España en Arequipa fue de vuelta a sus dueños. Fue. Ya nos está ubicando en el tiempo anterior. También el número de personas. Porque él no dice fueron, ¿no es cierto? Sino fue. También persona. También aspecto. También el modo. Está indicando. No está diciendo fuese. Si dice fuese, entonces no lo ha entregado todavía. No lo han entregado, ¿no? Entonces, fue. Ahí sí es un modo indicativo. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos de frente. A ver. Muy bien. ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Sí, profesor. Como les indicaba, el verbo es la más variable, es un tema muy extenso. Muchos se equivocan, tienen hasta miedo, me incluyo, cuando estaba en colegios, más cuando estaba aprendiendo, también pensaba que era difícil. Tiene como cualquier tema, siempre tiene sus dificultades, pero también es sencillo. Voy a empezar a ver. Vamos a tener acá, tenemos una lista. Primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. A ver, ¿quién me puede decir? Mira, hay todo un grupo de palabras y acá ya están seleccionadas. ¿Cuál es la diferencia entre la primera, segunda y tercera conjugación? Acá tienen todo un conjunto de palabras. Perdón. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué notan diferente entre entre este grupo de palabras? Y ya está dicho acá, primera conjugación, tenemos acá todo este grupo de palabras. Segunda conjugación, Profe, ya, a ver, dime. yo noto que la primera conjugación terminan todas en ar, en la segunda er y la tercera ir. Muy bien. ¿Cómo se pueden recordar también? Ustedes han aprendido en jardín, ¿no es cierto? Si se recuerdan. ¿Cuáles son las vocales? Niñitos, dicen, ¿no? Comencemos. A, E, I. En ese orden, ¿no? A, E, I. ¿Cómo es? A, E, I. Entonces, no se pueden olvidar. Primera, segunda y tercera conjugación en el orden que hemos aprendido las vocales. A, E, I. La O y la U no, pues no son parte de los verbos, de los verboides. Solamente A, E, I. Listo. Bien. Ahora vamos a ver algo más. Acá tenemos actuar, lijar, ya. Además, nombrarlo. Estos no son verbos, son verboides. Donde la vean va a ser verboide. Siempre y cuando, por ejemplo, actuar, yo le ponga un verbo auxiliar. Voy a actuar. Ya es parte, pero todas esas palabras, 3 palabras, voy, 1, a, 2, actuar,
todo eso es un verbo. No solamente el voy y no solamente actuar, sino voy a actuar, todo eso es un verbo. ¿Cómo se llama? Eso se llama un verbo perifrásico. Acá tenemos verbos perífrasis verbal. Son conjugaciones verbales especiales del verbo, justamente el que les he dado de ejemplo. Voy a jugar. Todo eso es el verbo. Tenemos formas del verbo también simples. Bueno, acá no acá debe estar. Vamos a terminar con estas formas no personales. Ya. Entonces, ya les dije, cuando terminan así, no son verbos. Hay que tener presentes, ¿ya? Solitos no son verboides. Por eso se les llama verboides. Están dentro de la clasificación de verbos, pero no son verboides. Pero no son verbos, son verboides. Se les puede decir verbo siempre en cuando esté la otra palabrita más. Diga formas no personales del verbo, o también se les dice, creo que está por acá. No personales. ¿Dónde está? También se les puede decir verbos no personales. Ahí sí se le puede denominar cuando esté al lado diga no personales. Pero si dice verbos, supongamos en una tarea les digan, enumere cuántos verbos hay. Y dentro de ellos les van a poner estos. No, no son verbos estos. Ahora, si le dice enumera cuántos verbos no personales hay, ahí sí empiezan a contar estos. Los que terminan en ar, ir. ¿Listo? Entonces, formas no personales del verbo tenemos. Dice, son aquellos que no aceptan ningún pronombre personal. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, bueno, los pronombres personales. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no hablamos yo jugar todo el día. No hablamos así. Por eso es que no son personales, no aceptan personas. Estos funcionan como, por ejemplo, los infinitivos, que son ar, ir, de primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Estos son los llamados infinitivos. En ar, por ejemplo, tenemos amar, en comer, en ir, vivir. Ya, esos, y los de acá, por supuesto, y los de todos los que terminen en ar, estos son infinitivos. Y estos funcionan principalmente como sustantivos, cuando están solitos. Es decir, en la oración no se puede conectar con otras palabras dentro de la oración. Simplemente funcionan como sustantivos. El ejemplo que les puse. El cantar de los cantares de los españoles. Bueno, hasta ahí nomás. El cantar de los cantares. A cantar, dice ahí. Cantar. Termina en ar. Entonces es un infinitivo, no es un verbo. El cantar de los cantares, el cantar. Es más, está al lado de un determinante. Determinante, artículo determinativo, el. Y los artículos principalmente los determinativos, son sustantivadores universales, es decir, sustantivan cualquier cosa. ¿No? Los van a sustantivar. Si es un adjetivo, lo va a convertir en sustantivo. Si es una preposición, lo va a convertir en sustantivo. Por ejemplo, la preposición de, podemos convertir en sustantivo. El de es una preposición, ya está, ya lo convertí en sustantivo el de. ¿Listo? Muy bien. Pero vamos a ir acá con los verbos, perdón, los verboides.
También se le llama verbos no personales, ¿ya? Muy bien, estos verboides funcionan así, como sustantivos. Son ar, er, ir. Los gerundios. Tenemos el ando y endo. También el yendo, con y, yendo. Muchos se equivocan al decir y escribir. Por ejemplo, el verbo, el verbo, el verboide leer, lo ponen como leendo. Y acá hay un endo, no hay endo. Es leyendo, no hay leendo. ¿Dónde está leyendo? No hay leyendo. Bueno, acá le falta yendo, ¿no? Entonces es leyendo, no es leendo. ¿Ya? Tengan presente. Entonces, ando, las terminaciones gerundios, que también son verboides, los gerundios son ando y endo, también yendo. Acá tenemos algunos de ando, amando, de bebiendo, de beber, que podemos poner acá, por ejemplo, bebiendo. Tenemos ahora los participios. Acá también hay algunas dificultades. Vamos a ver, tenemos los terminados en ado, ido, so, to, cho y también el jo, que no está acá. ¿Listo? Ado, callado. ¿De dónde deriva? De la primera conjugación, callar, callado. Ojo, estos son verboides todavía, o verboides. Ido, ¿de dónde deriva? De salir, salido. El so, impreso. ¿De dónde viene? De ir, imprimir. De visto, to. ¿De dónde viene? De ver, er. Hecho, viene de hacer. Perdón, de hacer. Hecho. Este es con H, este hecho. Cuando significa hacer. Sin H es cuando significa estar recostado, pues, ¿no? Por ejemplo, en tu cama. Echarse, pues, ¿no? Ahora, estos se pueden ser parte del verbo, así como está clasificado dentro del verbo. ¿Por qué? Como por ejemplo les había comentado de actuar, ¿verdad? Voy a amar, ahí está, le pongo. Voy a comer, voy a vivir. Ahí todo ello, voy a vivir, por ejemplo, todo eso es un verbo, pero solitos no pueden ser verbos. Acá, estos se fusionan con un auxiliar de los derivados del estar. Estoy amando. Estoy bebiendo. Cuando les dije voy a amar, es decir, ahí hay una a, que es una preposición, es un nexo. Eso se llama, ya les dije, como son 3 palabras, es más, es una forma de diferenciar. Es una perífrasis verbal. Pero cuando se fusiona solo 2, un auxiliar y un gerundio, también puede ser un participio, son verbos compuestos. ¿Ya? Cuando es un solo verbo, por ejemplo, caminé, simple. Son 2 palabras. Estoy caminando, por ejemplo. Estoy, a ver, estoy caminando, a ver, otro con participio. Estoy callado, por ejemplo, callado. Ahí también son compuestos, nada más. ¿Cuándo son perifrásicos? Cuando tenga un nexo, como la preposición a. Voy a
Caminar, por ejemplo. Pero así solos son verboides. Estoy repitiendo una y otra vez. Cuando están solos, son verboides. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, pero No, profesor. Recuerden, el verbo solamente tiene el verbo. Para reconocer el verbo, propiamente dicho, el verbo tiene bastantes accidentes gramaticales. Nos va a dar persona, va a dar tiempo, número, aspecto y demás. Cosa que el verboide no tiene. No tiene tiempo. Por eso dice que no, tampoco acepta pronombres. Yo caminar. Yo caminar mucho. A ver, ese caminar, ¿acaso te dicen qué tiempo está? No te dicen qué tiempo está. Por eso es que no hablamos así, ¿no? Yo caminaré mucho. Ah, ahí cambia. Yo caminaré mucho. Entonces, ya vimos las formas personales, las formas no personales. Las formas no personales tenemos, o llamados los verboides, tenemos los infinitivos, gerundios, participios. Infinitivos, ad, et, ir, gerundios. Ando, yendo, acá se han equivocado, faltaba la y, es yendo, acá estaba justamente. Participio, ado, ido, to, so, cho, jo, bo. ¿Cómo se van a recordar algunos participios? Por ejemplo, a ando le quito la n, es un participio. A yendo del gerundio le quito la e, ya tengo el ido. Ado, ido, to, acá uno está repitiendo. To, so, cho, jo, bo. Pero estos por el momento pueden estar recordándose. Ado, ido, perdón. Ando, endo, yendo. Ado, ido, to. Son los que más se utilizan. Antes que me olvide de acá, ¿eh? Me estaba olvidando. Acá. ¿Por qué es importante saber también ello? Hay confusión, aunque la Real Academia Española ya lo acepta, pero ya en algunas circunstancias académicas no. Muchos seguro esto cuando empezó a aparecer bastante la tecnología de impresoras, se utilizaba muy mal. Bueno, ahora ya los están aceptando, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado. ¿Has imprimido mis hojas? Dicen, ¿no? Están utilizando el gerundio. Has imprimido. Perdón. El otro, el de acá, ¿no? Utilizar este otro. Has imprimido. Es lo que le llaman la forma regular. Formas irregulares o precisas sería este de acá. Has impreso mis hojas. Igual cuando están eh, cocinando pescado, está ahí en plena fritura. ¿Has freído mi pescado? No sé si se debería decir, has frito mi pescado. Todas esas cositas se notan cuando uno ya empieza a utilizar bien las palabras. Muy bien, vamos a dejar de lado las formas no personales. Vamos a las formas personales. Las que nos dan número, persona, primera, segunda, tercera. Número, singular, plural, tiempo, presente, pasado, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Si se dan cuenta, al menos estos cuatro son de tres. El número 2. Tiempo 3, modo 3. Tanto el número, la voz, número, voz y aspecto son de 2. La voz es activo y pasivo. Voz activa, voz pasiva. Aspecto, perfecto e imperfecto.
2 también. Cuando traten de hacer o recordar algo, traten de relacionar con algo más para que así puedan más o menos poderse recordarse de la información. A veces cada uno de estos no puede, pues, ¿no? Entonces, el modo son 3, el tiempo son 3, personas son 3. Tanto el número, el aspecto y a voz son 2, nada más. Vamos a seguir con los verbos infinitivos. Tenemos, ya dijimos, ar, ir. Simple. Cantar. Compuesto. Haber cantado. Ojo, no está diciendo que el verboide o el infinitivo es todo esto, solamente haber. Entonces, haber cantado es una forma compuesta del infinitivo. No es todo esto, no es un verbo. ¿Por qué? Porque haber es todavía un verboide, infinitivo. Cantado es un participio. Todo esto todavía es un verboide. ¿Listo? Tiene que haber una conjugación. ¿Listo? No es que juntando estos dos ya es un verbo. No. Hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Porque mira, todavía los dos están en formas no personales. En gerundio tenemos de la misma forma. Amado, habiendo amado. En el participio, callado, salido, visto, hecho, impreso. Ahora sí vamos a ver paráfrasis verbal. En estos casos, muchos no reconocen cuando está lejos o no está dentro, no es eh, las formas no personales, el verboide no pertenece o pertenece al verbo. Ahí tenemos un ejemplo, nos vamos a dar cuenta ahora, ¿ya? Primero vamos a terminar esto. Nos dice, conjugaciones del verbo con otros auxiliares además de haber y ser. Estos verbos quedan vacíos de significación. Mediante la perífrasis se expresan con más precisión matices de modo o de aspecto. Vamos a ver. Ya dijimos los modos, ¿cierto? Tenemos las perífrasis modales. Expresan una actitud del hablante. Son de obligación, expresan una obligación obviamente, de probabilidad o duda. Tenemos el de obligación, haber, ¿qué más infinitivo? Tiene, por ejemplo, tenemos, tiene que caminar. Todo eso, donde dice, bueno, no se notan, ¿se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Borroso sí, profesor, pero se ve un poco. No sé por qué lo voy a decir, ¿ya? Dice, eh, tiene que caminar. Ojo, no necesariamente tienen que ser los nexos preposiciones. Por ejemplo, acá tenemos otro tipo de nexo. Todo eso es el verbo, no se olviden. Tiene que caminar. ¿Listo? Otro tenemos, has de llegar. Todo eso es el verbo, no solamente has, es el verbo, todo. Has de llegar, todo eso es el verbo. A veces suelen, por ejemplo, en literatura, en las poesías, pues parten estos de acá. Los parten para que haya musicalidad. Un ejemplo ahora que le voy a poner de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay un verso bien bonito que él parte de esta forma de esta perífrasis verbal. Puede ser con haber que, tener que, deber, más infinitivo. Muy bien, vamos a ver. Deber de infinitivo, ejemplos, o venir también a. Deben de ser. Voy a ser.
Viene de venir, ese voy deriva de venir. Ahora tenemos las perífrasis aspectuales. Relacionadas con el aspecto verbal, aportan informaciones sobre el desarrollo interno de la acción. Tenemos de aspecto de ingreso, de incoactivo, durativo, resultativo. No vamos a seguir con esto porque si no ya les voy a dar bastante información. No hay suficiente con que ustedes por el momento sepan. Esto ya tiene que ver a nivel ya preuniversitario para que presenten. Lo suficiente con que ustedes sepan que estas partes de acá, todo esto es un verbo. Y se llama perífrasis verbal. ¿Ya? Hay tipos de verbos. No está acá. Entonces, entonces, clases de verbo. ¿Se mira mi Word? No, profesor, no se mira. Se me falta entonces. No está compartiendo, profesor. Profesor, ahora vamos a empezar con literatura. Terminando esto, nos pasamos a la clase de literatura. No, razonamiento verbal. Es cierto. ¿Y ahora sí se nota? Ahora sí, profesor. Dice clases de verbo. Tenemos, vamos a poner así. Mejor en inglés es más chévere. No, yo tengo acá. Ya está, acá tengo. Miren. Verboides, como dijimos, son los infinitivos. Tenemos ar, ir. Gerundios, ando, endo, yendo. Perdón, yendo, yendo. Participios, ado, ido, toso, chojo, bo. Y los verbos tenemos tres simples, compuestos, perifrásicos. El simple, miren, si se observan acá muy bien, una sola palabra, comió. Puedo ser cantó, vivió, comí, bebí, canté, reí, salté, salto, saltaré y demás. Solo una palabra, es el simple. El compuesto tiene dos palabras. Tiene un auxiliar y también tiene puede ser un gerundio o un participio. Estoy comiendo y también estoy comiendo. He comido. ¿Qué los dos? Esos son compuestos. ¿Listo? Esos son compuestos. El perifrásico tiene tres palabras. Voy a comer. Como hemos notado en las diapositivas. Acá no se nota, pero tiene que caminar. Vamos a escribirlo acá, ¿ya? Tiene que caminar. Todo eso es la perífrasis verbal. ¿Okay?
Hasta ahí, perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? No, pero Muy bien. Ahora vamos a ver algo que les quería mostrar con una oración. Con esto terminamos. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos es un verso de Becker. Acá en el verso de Becker nos dice, volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar. Pregunto, ¿dónde está el verbo acá? En esta oración. Rápido, chicos. volverán. Volverán. ¿Dice algo? ¿Hay algún verbo más o está uno solo? Colgar. El verbo su. Su, el verbo es su. Ah, no, vol- Colgar, ¿qué dijimos de las que terminan en ar? también es un verbo. ¿Qué dijimos de los que terminan en ar? ¿Qué son? Son verboides. Verboides. No lo sé hablar. Nuestra forma de hablar es sujeto, verbo, complemento. Complementos, es decir, objeto indirecto, circunstanciales. El verbo que es el principal. El verbo tiene que estar así. Eso así se habla en nuestro castellano. Pero acá, ¿qué ha sucedido? Acá está en desorden. Y esto ocurre porque es un recurso literario. Suena bonito. Volverán las oscuras golondrinas en su balcón, sus nidos a colgar. Es un recurso literario de los poetas. Y está bonito, pues, ¿no? Tiene musicalidad, ritmo. Si nosotros ponemos en orden, van a ver que no suena bonito. Primero, reconocemos el verbo. Ya tenemos acá. Pero dijimos que hay tipos de verbos, tanto los simples, los compuestos, como los perifrásicos. Y dentro de los perifrásicos tenemos esta forma que es voy con un nexo y un infinitivo. Entonces, vemos acá. Acá hay un infinitivo más un nexo. Entonces, este debe ser parte del verbo. Y hago la pregunta. ¿Quiénes volverán a colgar? Las oscuras golondrinas. ¿Se encuentran esas preguntas? Ay, esas preguntas no están por gusto. Son para reconocer. Volverá a las oscuras golondrinas. Volverán a colgar. ¿Qué? Sus nidos. Sus nidos. Sus nidos en su balcón. Y miren, nuestros... Y miren, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en su balcón. No tiene musicalidad. O sea, no tiene ese estilo de poético. Y así hablamos, y así es nuestra forma de hablar. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en su balcón. Muy diferente a decir, volverán a colgar, perdón, volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar. Y miren lo que he hecho con el verbo. Lo ha dividido.
¿Se dan cuenta? Ese es un recurso muy interesante en literatura. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí. Esto es clásico, porque esto es hasta en una pregunta de la San Marcos todavía vino esto. Reconozca el verbo. O la otra era, no era reconocer, era ordene las palabras en esta oración. Cualquiera diría, pues está bien dicho, ¿cómo vamos a ordenar? Esta es la forma, pues, reconociendo el verbo. Como hemos visto cuál era el sujeto, haciendo la pregunta. Porque cualquiera podía poner nada más fácil, pero ¿qué tal no le resultaba? ¿Qué tal eran sus nidos? Por eso están las preguntas para reconocer sujeto, los complementos. ¿Muy bien? Muy bien, ahora sí. Me voy a demorar un poquito más para entrar a la clase de lectura, pero me esperan. Chau, chau, cuídense hasta más ratito. Hasta más rato, profe. Hace más rato.